Bueno, la situación con Venezuela por parte de Estados Unidos es muy dinámica, todo el tiempo vamos conociendo detalles. A esto también, a la situación de Estados Unidos con Venezuela, se le suma la amenaza a Cuba por el petróleo y también la posible devolución por lo ocurrido en Irán, ¿no? La represión en Irán, la cual quisiera quizás intervenir el propio presidente de los Estados Unidos, que lo anuncia también a través de la red social. Son varios aristas que tienen que ver con la intervención de un único país y por eso estamos en comunicación con Jorge Elías, nuestro compañero, colega y analista internacional, para tratar de ordenar, ¿no?, algunos de los temas, empezando por Venezuela, sobre esta transición que, según asegura el propio presidente de los Estados Unidos, se está dando con total normalidad. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. ¿Esto es así? Buen día, Capel, buen día, Damián. No, bueno, normalidad no, porque se está sentando un precedente. La intervención en otro país, prácticamente crear un protectorado y dejar a un régimen en ejercicio, que es el régimen chavista, para que maneje justamente esta transición. Y de hecho, la liberación de presos políticos se va dando a cuentagotas, es decir, estamos hablando de 863, que eran los que estaban detenidos a fines de la semana pasada. Hoy hablamos de 24, el viernes hablamos de menos de 10. Se está dando a cuentagotas y esto tiene que ver también con una estrategia de parte del régimen chavista, y es que no se produzca una liberación masiva, porque eso podría ser, en cierto modo, contraproducente para el mismo régimen, que suceda algo así. Por eso esta crueldad, ¿no?, de ir liberando de a poco rehenes y presos políticos, justamente para quedar bien con el gobierno de Donald Trump, o mejor dicho, para acatar aquello que le exige el gobierno de Donald Trump, cuya primera premisa es el petróleo. De esto se habló muchísimo el fin de semana. De hecho, Trump estuvo con petroleros, hubo una conferencia en Miami para seducirlos con la posibilidad de invertir, y los petroleros lo que dicen es, bueno, yo invierto, pero primero dame seguridad jurídica, porque hay que invertir mucho para obtener algún beneficio. Pensá que para reconstruir la industria petrolera de Venezuela hacen falta 10 años y 100.000 millones de dólares. Jorge, y ahí el gran desafío político, que no queda para nada claro hasta ahora cuál es exactamente el plan que tiene el gobierno estadounidense, ¿no? Marco Rubio había hablado de un programa de 3 fases, pero no queda ninguna certeza sobre exactamente qué pretende Trump con el gobierno de Delcy Rodríguez, que hoy parece ser una suerte de aliada, es decir, termina siendo una alianza con el régimen que sigue casi intacto, al menos es lo que denuncian las organizaciones de derechos humanos. Lo que pretende, en cierto modo, es una depuración del chavismo dentro del chavismo. Es decir, separar a buenos y malos. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, no son buscados por la DEA. En cambio, sí lo son Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, los dos ministros, uno del Interior, el otro ministro de Defensa. El del Interior, Diosdado Cabello, que maneja los colectivos chavistas, esos grupos paramilitares civiles que se han reforzado y reciclado desde septiembre, cuando comenzaron los hundimientos de lanchas en el Caribe. Y el poder militar, que domina varios estamentos de Venezuela, sobre todo ministerios. Entonces, el plan es, efectivamente, como decís, Damián, en 3 fases. La primera fase es esta, es la de una transición dentro del chavismo. Una segunda fase que sería con más técnicos, es decir, con más seriedad desde el punto de vista técnico. Y la tercera fase, que es la deseada, por supuesto, que es la legitimidad democrática, que haya elecciones o que se respeten las elecciones del 28 de julio del año pasado, que fueron robadas prácticamente por Nicolás Maduro. Parece decidido a generar una tensión dentro de la región, a tal punto que poco tiempo después, apenas días, ya se empieza a hablar de Cuba, y ahora ya concretamente con una amenaza sobre su petróleo, que tiempo después tuvo la devolución del presidente allí en Cuba, ¿no? Claro, del petróleo venezolano, digamos, que es indispensable para la supervivencia, ¿no?, de Cuba. Ustedes piensen que
Cuba pasó sus fiestas en la oscuridad. La electricidad de Cuba depende del petróleo. Venezuela en su momento le daba 100.000 barriles diarios a Cuba, y esto era parte de un acuerdo que se llamó Petrocaribe, que era una forma del gobierno de Chávez en ese momento, una forma de seducir, sobre todo a los países de la región, del Caribe en particular, con petróleo subsidiado para obtener votos en organismos internacionales. De los 100.000 se pasó a 27.000, y hay que recordar el 11 de julio de 2021, cuando estallaron las protestas en Cuba. Al menos se hicieron públicas, porque protestas las hay desde hace años, pero se hicieron públicas justamente por la falta de electricidad, además de la falta de comida, además de todas las falencias que tiene la isla. Y en ese momento, bueno, es justamente, yo creo que el objetivo de Marco Rubio, hijo de cubanos, desde siempre se ha criado en Florida, ha nacido en Miami, es un hombre que está absolutamente consustanciado con los exiliados cubanos en Cuba, y el golpe era Venezuela por el petróleo, efectivamente, pero a partir de Venezuela seguir con Cuba. Esto estaba escrito, digamos que sería la cuarta fase, por decirlo de algún modo, dentro del plan. Y en este caso sí estamos hablando de una dictadura pura y dura que ha reprimido aquellas manifestaciones del 11J, las de Patria y Vida, y a eso sumarle que en los últimos días, inclusive, sobre todo después de las fiestas, han seguido las manifestaciones, las protestas y demás, reprimidas duramente por la dictadura de Díaz-Canel y de Raúl Castro, de 94 años, que es el que sigue manejando los hilos de la isla desde la muerte de Fidel. Jorge, ahora la gran intriga es cuánto puede soportar incluso un gobierno como el de Díaz-Canel y Castro, una población sin suministro eléctrico. Veíamos que en los últimos 3 días hay regiones de Cuba que tuvieron energía solamente 2 o 3 horas. Un apagón. La pregunta es, ¿cuánto puede resistir políticamente un gobierno en estas condiciones, ¿no? Sobre todo si la gente se vuelca masivamente a las calles. Efectivamente, lo que ocurre es que es lo mismo que Venezuela. Más allá de las protestas, más allá de la indignación de la gente, más allá de los exilios, porque desde 2021 has tenido un montón, más de 1 millón de cubanos que se han tenido que ir de la isla, justamente por amenazas o por justamente la cuestión económica. Claro. E irse de Cuba no es lo mismo que irse de cualquier país, porque tenés vedada la salida. Y en la mayoría de los casos lo que hubo fueron acuerdos. Bueno, los llevaron detenidos y les dijeron o te quedás en la cárcel o te podés ir al exilio, y te vas al exilio. Y es lo que ha ocurrido. Hay una enorme diáspora cubana en el exterior, en varios países en este momento. El tema es cómo lidiar con regímenes militares, porque acá le podés poner derecha, le podés poner izquierda, son dictaduras, y no hay dictaduras de izquierda ni de derecha, son dictaduras al fin, y el poder lo tienen ellos. Hay algo que ha repercutido políticamente en Cuba, y es la muerte de los 32 cubanos que custodiaban a Maduro. Claro. La lectura política es, bueno, no eran tan efectivos. Desmiente aquello que Delcy Rodríguez, por ejemplo, la actual presidenta encargada de Venezuela, decía que no había elementos extranjeros dentro de la seguridad, lo cual es mentira, absoluta mentira, porque primero el acuerdo con Cuba, que viene de la época de Chávez, pero porque cuando a Chávez lo liberan de prisión antes de las elecciones, en 1982, lo va a recibir Fidel Castro en La Habana, y a partir de ahí se crea una suerte de armonía entre ambos. Todavía Chávez no era presidente, por supuesto, ni estaba en campaña. La cuestión es que a partir de eso y a partir de este acuerdo Petrocaribe y demás, efectivamente hay lazos que han tenido los cubanos en el exterior, primero enviando médicos, luego personal de inteligencia, que es lo mejor que saben hacer, y también personal de seguridad. Y lo mismo
ocurría en Bolivia durante la presidencia de Evo Morales y antes de que ganara Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, es decir, la presencia cubana en cuestiones de seguridad y en cuestiones de inteligencia era insoslayable, y entre los médicos, especialmente oculistas. Encontrabas oculistas en todos esos países, oculistas cubanos, que era una forma de mostrar la bondad del régimen, por decirlo de algún modo, que por supuesto siempre ha tenido precio. Muy bien, Jorge, muchas gracias por este análisis. Seguramente vamos a seguir molestándote a esta hora de la mañana para tratar de entender tantas cosas que suceden en tan corto plazo. Muchas gracias, Jorge. Es un... Y seguimos hablando de la